Muchas gracias a todos por sus respuestas. El día de hoy tendremos la participación del licenciado Enrique Ladino. Él es socio fundador y director de la firma Health Abogados Corporativos, director académico del Instituto de Capacitación Empresarial Formalia, abogado especialista en Derecho de la Empresa, institucionalización de empresas familiares, planeación y prevención laboral y asesoría laboral empresarial, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Panamericana, certificado como consejero de familia por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Se ha desempeñado también como catedrático en el Instituto de Vanguardia Fiscal, Instituto de Especialización para Ejecutivos y en diversas instituciones educativas como VM y Universidad América Latina. Expositor y conferencista en diversos foros públicos y privados. También tenemos la presencia del contador Andrés Urenda, socio fundador y director de la firma Urenda y Contadores, SC, licenciado en Contaduría Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, con maestría en Fiscal por parte de la Universidad de La Salle Bajío, certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, AC. También tiene un diplomado en Tributación Internacional en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Especialidad en Auditoría Financiera en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara y un seminario de actualización integral en materia corporativa en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. También contamos con la presencia del licenciado Eduardo Aparicio, socio fundador y director de la firma Grupo Toret, Consultores Empresariales, licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Guadalajara. Tiene una maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Es consejero certificado en Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, seminario para la certificación en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Recientemente concluyó el programa de Consejos en Acción impartido por el IPADE en la sede de Guadalajara. También le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo en nuestra transmisión en vivo por Facebook Live de Grupo Toret. Nuevamente les pedimos de la manera más atenta que pongan en silencio su micrófono y al final vamos a estar contestando todas sus dudas, así que váyanosla dejándola en el chat. Y Enrique, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva emisión que estamos preparando para ustedes desde Grupo Toret y en conjunto con la firma de abogados Health y Urenda Contadores, donde el día de hoy vamos a abordar desde una perspectiva práctica y 100% de aplicación inmediata el tema de auditoría corporativa y cuáles son sus implicaciones contables y fiscales al momento de que nosotros como asesores llegamos a practicar una revisión o una auditoría, específicamente hablando de la parte corporativa. El día de hoy este tema pues lo vamos a iniciar. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Número uno, pues sería definir cuáles son el propósito y los alcances de una auditoría corporativa. A manera de antecedente, la auditoría corporativa encontramos un antecedente inmediato en un tema que está denominado con un término anglosajón que es un due diligence y que es un proceso donde se hace una revisión completa de una empresa, de una compañía, para efectos de una compra. O sea, para cuando alguien va a comprar una compañía, lleva a cabo este due diligence para saber exactamente los alcances pues, de qué es lo que está adquiriendo, qué es lo que está comprando. Si nosotros trasladamos ese concepto a auditoría corporativa, uno de los primeros, llamémosle, herramientas que podemos encontrar para hacer esta auditoría corporativa es tener al alcance de nosotros pues, el propósito claro y objetivo que buscamos con practicar esta auditoría. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la auditoría corporativa a manera de utilizarla como una herramienta de gestión con el propósito de profundizar en el conocimiento de nuestra propia empresa, de nuestro propio negocio, de nuestra propia sociedad, por parte del administrador, y si es un administrador y dueño a la vez, o si tenemos administradores y los dueños están concentrados únicamente en la esfera de ser socios o accionistas. Entonces, esta auditoría les va a permitir conocer a detalle
su empresa y cómo se encuentra, porque no solamente es importante conocer la empresa en cuanto al modelo de negocio, alcances, números, sino también es importante para socios, accionistas, para dueños, conocer cuáles son los puntos básicos que deben de cuidar y que deben de tener en mente siempre y atender de una manera diligente, prudente, cuidada, con esmero, con dedicación. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la función de administrador general único, representante legal de una sociedad o gerente general único en una sociedad de responsabilidad limitada o incluso como apoderado, ya sea con facultades amplias o restringidas, tiene una responsabilidad. Y si esta representación a través de la representación orgánica, como son los administradores o gerentes únicos o representaciones y delegación de facultades, no conocen los alcances de esta representación y no conocen a quién están representando, a quién están operando, a quién están, llamémosle, dando la cara por este ente jurídico llamado persona moral, ya sea civil o mercantil, lleva responsabilidades el desconocimiento, porque recuerden que con la reciente reforma fiscal, la autoridad va a empezar a buscar que todas las empresas tengan esquemas de debido cumplimiento de obligaciones, como ya lo hemos abordado en nuestras dos sesiones anteriores, en las cuales hablamos de compliance, que es un proceso de verificar que estamos cumpliendo con la normativa acorde a cada una de las sociedades. Además, también vimos el tema de materialidad y sustancia económica, y el día de hoy con Auditoría Corporativa cerramos este primer ciclo en el cual les ponemos a disposición las herramientas para poder llevar a cabo diagnósticos y evaluaciones de las empresas y modelos de negocios de nuestros clientes. En esta primera fase, entonces, como herramienta de gestión y de autoconocimiento, le voy a pedir a ya sea Eduardo o a Andrés, desde su perspectiva fiscal, contable, financiera, ellos como expertos en esas áreas, ¿cuáles son los primeros puntos a cuidar en el autoconocimiento de la empresa? Y hablando, llámese asesor, llámese administrador general único, representante legal o incluso dueño de negocio, porque de aquí de los invitados, pues veo muchas caras conocidas y muchos unos tienen el papel de representantes legales, otros son asesores, otros son dueños de negocio. Entonces me gustaría saber, Andrés y Eduardo, y que nos compartieran desde su perspectiva, y ahorita también yo lo complemento con la parte legal, cuáles son los puntos finos que podemos identificar primero como herramienta de gestión para conocer a la empresa en la auditoría. Aquí tendríamos que partir primero de ver o analizar, partiendo ahora sí que de la actividad o giro que desarrolla la empresa, empezar a evaluar y determinar los riesgos inherentes a mi propia actividad, para ahí empezar a evaluar y determinar el alcance respecto a esta auditoría. ¿Cuáles son los riesgos que estoy expuesto? Y como una manera anticipada, irlos previendo, ¿no? O prevenir alguna sanción derivado ya sea por temas corporativos, temas fiscales o derivados de la propia actividad en la que la empresa se desarrolla o está al día a día dentro de sus propias actividades generales, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar una especie de gestión de riesgos hacia adentro, empezarlos a identificar y de ahí determinar el alcance que le voy a dar para irlos previniendo, ¿no? Y ya sea internamente a través de un departamento de auditoría interna o con una auditoría externa de un experto para efectos de evaluar y determinar, ya sea desde los estados financieros como tal, las cifras, o aquí en tu caso, Enrique, por el temas corporativos, desde actas, contratos, etcétera, ¿no? Pero va a depender mucho del giro y de los riesgos, o sea, todo referente a temas inherentes a la actividad que desarrollo o al giro de la empresa. Sí, porque no va a ser lo mismo para una empresa prestadora de servicios que para una comercializadora o una empresa industrial, ¿no? Cambia completamente los riesgos y desde lo simple, ¿no? Entras tú a una empresa y observas desde los señalamientos
zonas peatonales, extintores, o sea, cosas tan simples hasta lo complicado, ¿no? O lo que ya te requiere algún análisis particular o que tú necesitas a lo mejor contratar algún experto en alguna materia donde tú no tienes alcances o determinados, ¿no? Entonces, para esto es importante el tema de la auditoría, que te van a lo mejor ayudar o apoyar a ampliarte tu criterio y determinar el alcance de los riesgos que estás expuesto para, pues, solucionarlo, ¿no? Ok, gracias. Eduardo. No, no, me sumo un poquito a los comentarios que ya han hecho ambos. Es importante que conozcamos, y lo hemos platicado, lo mencionabas anteriormente, que conforme nace la empresa, nacen sus obligaciones. Y de ahí no nomás es un tema de alcance fiscal, sino que hay que empezar a ver cómo vas a llevar a cabo la realización de tus eventos y actividades de la empresa en vía de actuaciones legales, en vía de responsabilidades, a quién le vas a asignar esas cargas de revisiones. Habíamos hablado anteriormente incluso de oficiales de cumplimiento en alguna situación. Entonces, simple y sencillamente es eso. Al inicio de una auditoría la empresa está obligada a algo y tendrá que llevar un control de riesgos para poder minimizarlos y poder tener la soporte o la materialidad de vía de todos los actos legales que realice para poder hacer comprobatorios, ¿no? Ya el tema financiero, pues sí, ya otro entorno, ¿no? El tema del cumplimiento de las NIP, que ahí Andrés es el experto, al tema del desarrollo de la organización, que entonces vendrá el tema desde organigramas y todo lo demás. Digo, la verdad que el tema de auditoría corporativa es muy amplia. Espero que nos alcance el tiempo. Hoy la intención es darlo de manera general. Así es. Entonces, esta herramienta de gestión, como ya lo escucharon de parte de Andrés, de parte de Eduardo, es una herramienta para prevenir riesgos y además sentar las bases de una adecuada estructuración e institucionalización de la empresa, ya que el conocer a profundidad el negocio desde la parte fina, legal, fiscal, financiera, contable, nos permite tener un control sobre los ingresos, egresos, y eso en automático nos da las herramientas necesarias para poder trabajar en una planeación patrimonial para el dueño de empresa o si somos asesores para nuestros clientes. Entonces, es importante que se conozca, prevenir riesgos, sentar las bases de una planeación patrimonial y en una segunda, llamémosle alcance o segundo propósito que se le puede dar también a un proceso de auditoría corporativo, pues es evaluar la conveniencia de llevar a cabo una inversión o no llevarla a cabo o determinar la forma en la que deba hacerse. O sea, si yo, ahorita está muy de moda, por ejemplo, que empresas constituidas como SAPIs, Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, quieran colocar capital entre el público inversionista y levantarlo, y los llaman pues a través de tickets. O sea, te venden tickets y puede haber desde opciones de inversión de 10, 15, 20 mil pesos hasta lo que te puedas imaginar. Entonces, yo con una auditoría corporativa, con una adecuada revisión de la estructura de esa empresa, puedo analizar la conveniencia o no de participar o de invertir. O si yo estoy haciendo o llevando a cabo una estructuración de mi empresa y además estoy utilizando herramientas para estructurarme y llevar a cabo una adecuada planeación fiscal, pues también requiero tener las herramientas legales corporativas que me den la materialidad en las operaciones y la sustancia económica, porque no solamente es llevar a cabo los documentos, como ya lo hemos platicado desde la primera sesión en compliance y en la segunda sesión que hablamos de materialidad y sustancia económica, no solamente es contar con los documentos, es que esos documentos vayan acordes a la realidad de la empresa, y eso solo se va a lograr a través de un proceso de revisión y de examen exhaustivo de cómo está estructurada la empresa, o si es una empresa nueva que estemos por crear, pues que tengamos conscientes y tengamos en mente los puntos y de manera clara cuáles son los puntos importantes a cuidar de la parte legal, financiera y fiscal. Lo comentamos en una ocasión también que eso que dices, pues hablando de las actuaciones legales, tienen que ir acorde el tema documental con el tema fiscal y financiero. Lo decíamos en un ejemplo muy burdo en una ocasión, el tema inmobiliario, normalmente los inmobiliarios en hacer preventas te consideran un contrato de compra-venta con un depósito en garantía. En ese un tema de amarrar lo legal con la auditoría corporativa, el contrato debe estar ad hoc con esas condiciones y clausulados adecuados para que entonces fiscalmente y financieramente la empresa no tenga un impacto en acumular ingresos y en tener impuestos, ¿no? Entonces, coincido con lo que mencionas, pues tiene que ir ad hoc lo que se está ejecutando dentro de la documentación con lo que se está reflejando en los financieros y principalmente con lo que se está declarando fiscalmente, ¿no? Entonces, coincido mucho ese amarre que mencionas, Enrique. Sí, correcto. Y eso va también de la mano con este
tercer aspecto que tenemos aquí en pantalla, que es complementar la valoración de una sociedad, pues si yo voy a hacer para efectos patrimoniales, fiscales, un tema de estructura entre mis empresas, voy a hacer transmisión de acciones, de partes sociales, transmisión de activos, de capitales, pues debo de encontrar cuál es el valor correcto. O sea, y no nada más es asignar un valor de manera arbitraria. O sea, sino es darle soporte y realidad a ese valor que le estoy dando, tomando en cuenta lo que tengo corporativamente, lo que tengo de manera fiscal y lo que tengo en mi contabilidad. O sea, no nada más es pues le ponemos un valor tal, vendimos las acciones en X pesos. O sea, hay que darle un estudio real y ahí nos puedes platicar o nos puedes compartir, Eduardo, tu expertise. Se lo voy a pasar a Andrés, pero me gustaría comentar eso. Ahorita en la experiencia recién tenemos una revisión de simple un auditor externo donde hay varios socios, como lo mencionabas, y uno de ellos quiso vender sus acciones, ¿no? Entonces, en la revisión surgió esto precisamente, ¿no? En donde normalmente mandamos aportaciones o préstamos de socios y accionistas a acreedores, y cuando llega el tema final del fiscal de hacerla anual, nos considera un ajuste inflacionario. Entonces es muy común que digamos, oye, déjame, mejor lo reclasifico y me lo llevo a futuros aumentos de capital. Y ahí pasa una eternidad, ahí se queda, no se queda la formalidad de haber hecho el acta de capitalización. Entonces, ahorita en la experiencia que nos sucedió de un cliente que acabamos de agarrar hace un año, viene la revisión de la auditoría del auditor externo y dice, oye, ¿sí son o no son aumentos? Porque si son, dame el acta, y si no son, pues reclasifícame, ¿no? Entonces, ahí ese ejemplo, digo, Andrés es el experto en determinar el cálculo, digo, costo promedio por acción, pero es importante eso, de cuando se tome una decisión, que no sea solamente de palabra y que reclasifiquemos por evitar una carga tributaria, sino que ejecutemos, y lo mismo que lo anterior ejemplo, amarremos con los documentos legales para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Andrés, adelante. No, pues digo, sobre todo ahí es ir documentando las operaciones, o sea, no nomás dejarlas de palabra, es importante que todo se documente. Ahorita tomando el ejemplo que dan de las aportaciones para futuros aumentos de capital, es muy común verlas dentro de lo que es el capital contable. Sin embargo, digo, aparte de tener, no basta con tener el acta de asamblea, debemos hacer mención que esas aportaciones efectivamente se van a capitalizar. De lo contrario, aunque yo tenga el acta, pero si no hago mención de que se van a capitalizar, forman parte de mi pasivo. Y dentro del componente inflacionario, pues juegan, estén dentro del capital o estén en el pasivo. No jugarían solamente si fuesen realmente ya aportaciones, pero si no hago mención de que estas se van a capitalizar, tendrían que estar dentro del pasivo, aún y cuando tenga el acta. El acta, pues es una formalidad, es importante tenerla, pero aquí habría que atender a qué quieren los socios, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esa aportación? Si efectivamente ellos en un futuro es retirarla y no entrar al tema de cálculos de cucas y reducciones de capital, pues hay que hacer el acta, pero no hay que hacer mención que se va a capitalizar, nada más estar consciente que esta va a estar dentro de tu pasivo y pues igual también va a jugar en el estado financiero como parte de tu apalancamiento o lo que sería el pasivo versus tu capital, y a la hora que quieras sacar un préstamo, pues ahí también te va a impactar, ¿no? Entonces creo que aquí es mucho ir en concordancia, habría que partir, y volviendo al comentario que decía Enrique Ladino respecto a la sustancia, tenemos que atender a la sustancia de las operaciones, o sea, realmente qué es, y de ahí partir para documentarla. O sea, ¿qué es lo que se está realizando? Desde que yo realizo, y ahorita lo vamos a comentar más adelante seguramente, Enrique, en las siguientes láminas, desde que se hacen las aportaciones, o sea, desde que voy a constituir mi empresa, cuál va a ser el giro, el objeto social, y de ahí empezar a determinar, porque también hablamos luego, ahorita comentábamos el tema de las aportaciones, pero también se da mucho en el tema de los préstamos. Es muy común que veamos, ya lo comentábamos en pláticas pasadas, pues es un contrato de mutuo simple, sin interés, y se puede. Oye, pero las partes se dedican a actividad empresarial. Entonces, ¿realmente es un contrato de mutuo que cabe aquí o es un contrato de crédito mercantil? Porque ahí cambian las cosas. Si es un contrato de crédito mercantil, de entrada, la ley me maneja, si no mal recuerdo, el 6% de interés. Y si vamos ahorita al tema de razón de negocio, el artículo 5B del Código Fiscal de la Federación, entonces empezamos ahí con un juego de cosas que luego nosotros mismos nos ponemos de pechito, ¿no? Ante la autoridad. Yo creo que tenemos que partir de decir, oye, ¿realmente qué quieres hacer? Para de ahí partir
documentalmente empezar a cumplir. Y de ahí empieza el tema del compliance. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo tengo que identificar cuáles son los riesgos inherentes a la operación que estoy realizando y cómo la voy a soportar, ¿sí? Y no estamos aquí hablando de operaciones simuladas, ¿eh? Hablamos del día a día de las operaciones que suceden entre el socio, la empresa, mis clientes, mis proveedores, y normalmente hacemos las operaciones y no las documentamos. O sea, hay que documentar las operaciones, necesitamos documentar las operaciones y sentarnos con la gente y determinar qué quieres hacer y de ahí partir y empezar a identificar los riesgos, porque ahorita mucho es el tema de identificación riesgo. Y desde hablando del tema, volviendo al tema fiscal y desde la reforma pasada, lo que la autoridad ha entendido es aumenta tu perspectiva de riesgo con la autoridad. Entonces, aquí la invitación es hacer la revisión, analizar las operaciones y que éstas estén documentadas. Correcto. Y nada más cerrar el comentario para pasar a la siguiente diapositiva. Es en el tema de las aportaciones a futuro aumento de capital, pues no solo es tener el acta de las aportaciones, sino es tener un acta en la cual los socios en la asamblea decretan la apertura de una cuenta especial que en la contabilidad se va a registrar como aportaciones para futuro aumento de capital, tal y como lo marca la norma de información financiera. Y después, ese acuerdo tomado en la asamblea, reflejarlo en los libros corporativos, en el libro, levantar el asiento correspondiente en el libro de actas y en el libro de aumento de capital, no como aumento, sino que se hable de que hay una aportación susceptible de ser capitalizada. Te voy a interrumpir ahí, Enrique, hay una pregunta dentro de tu experiencia como abogado. Si hablamos de un porcentaje, en las revisiones que has tenido de actas en tema corporativo, ¿cuántas empresas cumplen realmente con todas sus obligaciones? Si quieres, hablamos de un porcentaje. ¿Cuántas empresas realmente cumplen con todo el tema de obligaciones en tema de actas, libros, acciones, etcétera, etcétera? Ya pusiste el dedo en la llaga, Andrés, no hagas eso. Estamos aquí para informar y ayudar. No, digo, es que luego llega uno como auditor y pides información. Pues si acaso está la acta constitutiva. Y ya, si bien nos mira, va, te voy a contestar. ¿Qué quieres que te responda? ¿Antes de que nos conozcan? No, ¿O después? Antes de que te conozcan, pues antes de que te contraten, Enrique. Casi ninguna. O sea, un 20% cumple. El resto no, por desconocimiento, porque precisamente pues no conocen la herramienta de gestión para conocer su propia empresa. Entonces, por eso es importante que el dueño, o sea, no se convierta en expertos, en abogado en estos temas, simplemente es que los conozca. ¿Para qué? Para que él pueda estar al pendiente de su departamento contable o su administrador o con su asesor correspondiente, pues para nada más darle seguimiento y verificar que todo está en regla. Es que es muy común primero ejecutar, ¿no? Y decimos, al rato lo hacemos, y ese al rato nunca se cumple, no llega a esa fecha para tener la materialidad. Pero importante lo que mencionabas, Enrique, me gustaría añadir algo, en la experiencia nos ha sucedido, que hay que leer el acta constitutiva, hay que leer tus obligaciones, o sea, ¿qué obligación te lleva el aportar capital? Porque normalmente ese copy-paste que se hace mucho en generar actas constitutivas, menciona que hay que pedirle permiso al consejo. Entonces, no nomás es hacer la asamblea, sino hay que hacer una carta para pedirle permiso al consejo y decirle si está de acuerdo en que o se pongan las acciones a un nuevo accionista, o incluso ese famoso derecho al tanto donde renuncian los que están permanentes en la sociedad, ¿no? Entonces, hay que leer esos estatutos, son clave porque eso es cómo naciste, cómo te obligaste a hacer tus cosas corporativamente. Oye, y de entrada yo te pregunto, ¿y si revisaron las cláusulas? Porque muchas veces pues van con el notario y ya agarran un machote y... Totalmente. Pues, por eso no mencionaba, saben hay que leer. ¿Ni idea tienen de qué se obligaron dentro de las cláusulas como sociedad? ¿Cuáles son las, obligaciones y derechos que tienen? Entonces, desde ahí ya partimos mal, ¿no? ¿Por qué? No, o sea, tendríamos que atender a lo que quiero desarrollar y de ahí acudir con algún experto en la materia que me ayude a desarrollar el acta de acuerdo al giro que voy a desarrollar para que mi objeto social sea en ese sentido y también determinar las obligaciones, ¿sí? Y derechos que tendré como societario, ¿no? Así es. Y comentaba eso porque muchos en sus copy-paste, como lo decían, de notaría, no digo, desconozco quién inició,
pero menciona eso, que debe pedir permiso al consejo. Y si no existe ese permiso, es nula la incorporación de nuevos socios. Entonces, el alcance legal, corporativo, patrimonial, o sea, puede quedar, o sea, totalmente, te puedes quedar sin nada porque no tiene validez lo que ejecutaste. Olvídate del tema fiscal, ¿no? O sea, si lo hiciste por una estrategia. Pues coincido con lo que mencionaba Enrique, hay que revisarlo, pero yo me diría, vete a ver cómo naciste, cómo te obliga la administración. Hay que recordar que conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, cada tipo de sociedad se administra diferente y cada tipo de sociedad se lleva una forma de clausulado diferente si pides o no pides consejo, permiso, si es administrador general único, gerente, no lo sé. Ahí Enrique es el experto, ¿no? Sí, o sea, el tema ahí es, sí con lo que acabas de comentar, pero le agrego y me voy así como todavía más en la llaga, o sea, ¿y qué pasa cuando tienes socios que ya no quieres que sean tus socios? Y ni siquiera leíste el acta y tu acta ni siquiera tiene una cláusula para resolución de controversias fuera de tribunales. ¿Qué sucede si no tiene los títulos accionarios? ¿O qué pasa si me quiero salir? Así es, o ejerzo mi derecho de separación o mi derecho de retiro. Pero si no vienen mencionados. Dos cosas diferentes. Totalmente. Nos vamos a ir a las reglas de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es una ley que tiene más de 80 años. Entonces, la importancia de conocer a la empresa es básica y nos va a prevenir muchos dolores de cabeza. Si quieren, avanzamos a la que sigue, porque si no, aquí nos vamos a llevar. Con este tema da para muchísimo. Entonces, el alcance de la auditoría, independientemente, uno de los 3 propósitos que marcamos de inicio, nada más para encuadrar la sesión, pues, en general, reviste la revisión de las siguientes áreas. Número 1, estados y proyecciones financieras de varios ejercicios. 2, estado de situación contable y fiscal de varios ejercicios. Y por lo que ve en la parte de aspectos legales, hay que revisar la parte societaria, o sea, la historia de actas de asamblea, desde la Constitución, revisando cómo nació la vida jurídica de la sociedad, la parte laboral, que es la parte en la cual yo incorporo a mi fuerza de trabajo, la fuerza que genera el patrimonio y que hace que mi empresa tenga ingresos, cómo está manejada, cómo está documentada. Y también una parte importante de revisar es la parte de propiedad industrial, o sea, si tengo registrada mi marca, avisos comerciales, licencias de uso de la marca, he declarado el uso de la marca que tengo en mi empresa, o si para efectos de, llamémosle, planeación fiscal o negociación con empresas o con otros grupos empresariales, si ha habido transferencia de tecnología y esa transferencia de tecnología está documentada debidamente. O sea, esa parte es la que hay que revisar y solamente la puedes encontrar a través de practicar la auditoría. Es como ir al médico y hacerte un análisis y decir, a ver, oye, hazme una química sanguínea, hazme un no sé qué, y el resultado te va a dar las opciones y el estado real en que se encuentra la empresa. La recomendación siempre es, cuida a la empresa antes de que tengas a un auditor del SAT sentado a un lado, ¿sale? Siempre será mejor hacerlo así. Y en el primer punto, no sé, Andrés, Eduardo, nos pueden compartir desde su experiencia la diferencia entre un estado y proyección financiera y cuáles serían los puntos finos a cuidar en esa parte. Parte de la auditoría, y no solamente corporativa, es también, te escuchamos, Juan Daniel, te escuchamos. Si nos ayudas a ponerte en mood, te agradecemos. Te comentaba que parte de las auditorías no solamente es el tema legal y corporativo y ver eso, sino es el tema de que tus financieros reflejen lo que deban reflejar, que es el control interno, porque una auditoría es también llevar el control interno de los procesos, te esté reflejando la realidad de los financieros para que entonces no pienses que estés ganando miles cuando realmente son centavos, ¿no? Entonces ahí sería un tema que a lo mejor Andrés puede ser más enfocado y que lógicamente el tema del fraude, que esos unos controles internos que te llevan a un tema de cuidar, si tienes los procesos, pues vas a evitar que tengas esos fraudes con temas que incluso hay auditorías forenses, Andrés, creo que se llama, para evitar o validar o checar esto, que entonces tus financieros estén totalmente al día y correctos, ¿no, Andrés? Sí, ya van más enfocadas a un rubro en particular. Bueno, pues si podemos hablar más así rápidamente de lo que es la auditoría de estados financieros, pues hay que recordar que ahí el marco conceptual de las NIF manejan los 4 estados financieros, ¿no? Que estamos obligados a llevar de manera conjunta con sus notas. Y la auditoría de estados financieros va enfocada en dar una opinión de que las cifras están razonablemente bien presentadas y están libres de errores o de fraudes. Aunque digo, la auditoría no es la finalidad detectar fraudes, pero si salen hay que informarlos, ¿no?
Y todo esto va enfocado en razón de los riesgos que representa, de alguna manera, a las que está expuesta el negocio de acuerdo al giro de mi actividad. Lógicamente, la auditoría se basa, o los procedimientos se basan también en temas de una planeación y un estudio de lo que tú comentabas, Eduardo, de lo que son los controles internos de la sociedad, ¿no? Y ahí deriva toda una serie de planeación a través de determinar materialidades, etcétera, una serie de situaciones que se desarrollan procesos para efectos de lo que son las auditorías de estados financieros. Pero hay que tener en cuenta que tenemos 4 estados financieros, que es el estado de posición financiera, el estado de resultados, el estado de variaciones y el estado de cambios, ¿no? Y las notas, que las notas, bueno, van a ir a aclarar lo que en los estados financieros como tal no viene reflejado, ¿no? Entonces, de manera conjunta con todo el tema que comentaba Enrique Ladino, de todo el tema societario, actas de asamblea, desde la escritura constitutiva, actas de asamblea extraordinarias, actas de asamblea ordinarias, y partir también de las obligaciones que como sociedad o como socio me obligué a cumplir, pues de entrada que las venga yo desarrollando año con año. Hay que recordar que por lo menos yo tengo obligación de celebrar una acta de asamblea anual ordinaria, y pues a veces ni esa la encontramos o difícilmente la encontramos. Y luego también pasa que nos agarran a los contadores como todólogos, y desafortunadamente también aceptamos nosotros a realizar de repente situaciones que no nos competen, o que de alguna manera nuestro conocimiento es limitado. No quiere decir que no lo conozcamos, pero que nuestro conocimiento es limitado, y de repente pues ya andamos desarrollando contratos, etcétera, actas de asamblea, una serie de situaciones que de repente se nos pueden escapar, situaciones que no alcanzamos a visualizar. Y aquí pues es lo importante de contar con equipos multidisciplinarios y apoyarnos de acuerdo a lo que vaya a solicitar la empresa, pues buscar al experto, ¿no? Que nos ayude de alguna manera a tener digamos, un amplio panorama de lo que estoy desarrollando, y que esto sea de la mejor manera, ¿no? Sí. Correcto. Ahora en el tema de la marca o del tema de la propiedad industrial, es importante lo que pues, ha habido ya un par primero un cambio en las reglas, que era el uso, que tenías que estar usando, Enrique, ya tienes que usarla para demostrar que puedas utilizarla. Hay que hacer la declaración de uso, así es. Y ahorita recientemente, el 1 de julio, se publicó en el DOP lo que va a ser la nueva ley federal del tema de la propiedad industrial, ¿no? Digo, para que chequemos sus cambios. La verdad no he tenido oportunidad de leerla, además de que viene muy extensa y muy intensa también, así que muy intensa. Hay que leerla. Oye, allí, Eduardo, y todo el tema de avisos a la Secretaría de Economía, que normalmente los ignorábamos como obligaciones de las sociedades, y que ahora también la Secretaría de Hacienda viene a solicitarnos de manera trimestral, y que el mes pasado debimos haber cumplido por ahí con el primer aviso. Eso es lo triste, ¿no? Digo, hasta que al SAT nos lo pide, hacemos caso, pero venía la obligación, lo comentamos anteriormente, desde la Secretaría de Economía estarlo haciendo y presentando. Sí, claro, ya viene desde allá. Por eso el comentario de la Secretaría de Economía, y también por eso ese comentario de que luego nos agarramos como contadores, como todólogos, y por no perder el cliente, de repente aceptamos trabajos que no nos competen, y al último quedamos mal, ¿no? Yo creo que es importante que vayamos separando las actividades y alcances que tenemos cada quien, y de ahí partir, ¿no? ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer? Y sí hacer el hincapié con las empresas de que se vayan haciendo grupos o equipos multidisciplinarios para efectos de poder cumplir con todas mis obligaciones, ¿no? Y partiendo del famoso compliance que hablábamos al principio, que no es otra cosa que cumplimiento, tenemos pues que ir interactuando o ir tratando de coexistir con toda esta serie de obligaciones, porque luego también viene aquí el tema de los famosos estudios de precio y transferencia, que también hay por ahí quienes dicen, no estoy obligado a hacer el estudio y no hay una obligación, y que con que yo demuestre que las operaciones están a precio de mercado, lo cual veo complicado sin ser experto en estudio de precio y transferencia. Creo que para que puedas demostrar debes tener el estudio, y creo que una de las funciones de la autoridad ahorita, el que yo vaya informando, aparte de tener ellos conocimiento de todos los movimientos, reembolsos de capital, decreto de dividendos, etcétera, en cuanto a las obligaciones que yo tenga que cumplir y informar a través de actas de asamblea, y que ahora también me lo pide la Secretaría de Hacienda, pues yo creo que también viene el tema de ir amarrando toda esta parte estructuralmente de lo que son partes relacionadas, porque quizá la autoridad tenga de cuando yo me fui a dar de alta el panorama de la estructura accionaria como inició una sociedad,
pero todo lo que de ahí vino como posterioridad no te lo tenga tan claro. Entonces, creo que ahorita con todo este tema de avisos va a interrelacionar o va a tener una forma más clara de poder decir, oye, aparte no estás cumpliendo con todo el tema de precio y transferencia, de ahí viene el que la operación no sea deducible, ¿no? Entonces, hay una serie de situaciones que tenemos que tomar en cuenta y yo sí reitero mucho el tema de tengo que empezar a analizar y ver cuáles son los riesgos inherentes a mi actividad, no nada más en el tema fiscal, penal, sino también en el tema legal corporativo, aquí como bien lo comentas tú, Enrique. Sí, y de la mano, por ejemplo, con el tema que comentamos, el punto laboral está incluido aquí en esta diapositiva, más allá de que tengas los expedientes laborales, a que claro es básico e indispensable, pero que también sepas que como norma de información financiera te obliga a que tengas un fondo de contingencia para temas y cuestiones laborales. Así es. ¿Y Y algo cuántas importante. No, y también ahí está la NIF D3, ¿no? Para efectos de la provisión de todo lo que es el tema laboral y el tema de Exacto. hacerlo a través de un actuario. Entonces, digo, Boba, lo mismo, o sea, tenemos que conocer nuestra empresa, tenemos que determinar cuáles son los alcances y qué debo ir de alguna manera yo registrando dentro de mis estados financieros. Algo también muy común en el tema societario, digo, me han platicado, no sé si ustedes lo han visto, yo no lo he visto, que es muy común que vemos en la sociedad y por lo regular 100,000 pesos, 3 socios o 4 socios. Y en la acta dice suscrito y exhibido, ¿no? O pagado, pues. Suscrito y pagado. Y suscrito y pagado. Y luego vas y observas el estado financiero, hablando de estados financieros y de lo que comentaba Eduardo, que la información financiera refleje de una manera razonable las cifras, pues no está el capital, no que estaba pagado. Normalmente hasta la constitutiva nunca se aporta, ¿no? Hasta que Y aquí llega yo te alguien pregunto, y pone. Enrique, ¿qué implicaciones tiene, sobre todo internamente dentro de los socios, el que yo no pague las acciones o que alguno no haya pagado parte de su capital? Una, pues yo no podría llevar a cabo una venta de acciones que no están completamente, que no están pagadas. Y la otra, para efectos corporativos, no podría, mi número de votos se va a limitar exclusivamente a las acciones que estén efectivamente pagadas. Entonces, no podría votar. ¿Y qué pasa con los beneficios económicos derivados de la operación si no lo pagué? Si repartes dividendos, si repartes dividendos, el administrador tiene una responsabilidad penal y está obligado de manera solidaria y personal a responder por ese dinero repartido. Sin antes haber pagado el capital. Exacto, por eso se aprueban primero los estados financieros y luego ya se reparten dividendos. Entonces, si no hay la revisión previa del estado financiero real y aparte tenemos los informes trimestrales de los comisarios, entonces aquí nada más agrego para todos aquellos compañeros que nos escuchen y nos estén viendo y que sean comisarios, les sugiero que revisen la parte de cumplimiento de sus informes trimestrales, porque tiene implicaciones penales y de una posible coparticipación en administración fraudulenta si llegara a haber un problema entre socios. Que es lo que hemos comentado, ¿no? Son de las cosas que nunca se hace y que simplemente se aprueban y que el comisario a veces es el contador o es algún conocido de la empresa, pero no ejerce esa facultad. Y volvemos, son temas de las responsabilidades que tienen aquellas personas que tienen un cargo administrativo dentro de las sociedades, ¿no? Yo también, y luego aparte ni lo cobramos, ¿no? No. Esa ayuda. ¿Cuántas empresas son comisarios y qué cobran? O sea, No. ¿cuál es el honorario, por ejemplo? No, yo de ninguna todavía. Ahora también, son una serie de situaciones que tenemos que ir tomando en cuenta. Y también luego pasa que, ok, está bien, vamos al financiero, el capital no se pagó y observamos que el registro contable está capital contra deudores. Y yo me pregunto, ¿y eso está bien? ¿O cómo será el registro contable? Está equivocado, Andrés. Digo, de entrada tú eres el de las NIF y el auditor. O incluso, digo, es que es muy común, ¿no? O sea, oye, el capital no se pagó, pero ahí tenemos en contabilidad los 100,000 pesos y los 100,000 pesos en deudores accionistas, ¿no? O sea, digo, entonces es importante que atendamos pues a ver lo que me marca en un momento dado la normatividad contable a la cual estamos obligados en México, pues tendría que observar las NIF y ahí me dice que tendría yo que poner en negativo los 100,000 pesos dentro del capital para que al final se refleje mi capital social en ceros. O sea, son temas que luego de repente también
dejamos pasar y pues no son ¿no? correctos, ¿no? Y si le sumas Y la algo más información final, drástico, ¿mande? si le sumas algo más drástico es que luego ese tema nos lo llevas al tema fiscal, donde actualizas la CUCA y luego tienes una CUCA abismal y la misma ley te dice 78 que es CUCA es capital pagado, ¿no? Entonces, si le sumas más drástico y te lo empiezas a ver todos los sentidos, Sí, pues digo, el es que origen es el que está. viene una cosa te lleva a la otra, ¿no? No Así tendrías es. cuca realmente, y si quieres determinar un reembolso de capital, con independencia de lo que comentaba Enrique Ladino, pues más bien sería más bien un pago de Sí. dividendos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Fíjate que ahí nomás, Andrés, no digo, siento que te estás quejando de que tú eres todólogo, pero bueno, le pasa a la mayoría, no te sientas mal, la mayoría nos toca hacerla de todo. Y ahí comentar un poquito que, lamentablemente hablando del control interno de la auditoría corporativa, el tema de que a veces, olvídate del contador, a veces internamente hay directivos, hay personas que ejercen opciones sin analizar ni sin ser expertos y por traer a veces personas cercanas, pues se hace un mal trabajo y un riesgo eminente para la empresa, ¿no? Yo creo que aquí a lo mejor el punto, digo, un tema final o sumar es, pues hay que acercarse a los que manejan las situaciones, a los que conocen algo experto y lo sepan desarrollar. No es la intuición, no es veo para dónde sopla el viento y lo hago, ¿no? Hay que ejecutarlo. Hablando del primer inicio que teníamos de minimizar los riesgos, pues enfócate a eso, a minimizar el riesgo y no a incrementarlo, ¿no? No, sí, claro, digo, y partiendo de aquí el estado financiero, yo tendría aquí en el estado financiero ir haciendo una revisión de cada uno de los rubros y empezar a determinar el soporte que debo tener, ¿no? Porque también luego es muy común que traemos deudores y traemos a los accionistas. Sí, Y ahí, sí. pues, ¿cuáles son las implicaciones fiscales, Eduardo? Lo que ya hemos comentado, ¿no? El que no tiene, está mal tus estados financieros porque no están conforme las normas financieras, está mal que ya tengas un capital que no está pagado, está mal que generes una No, juca, o sea, y ahí digo, si hablamos de un deudor en el tema de capital, pero si hablamos de que realmente fue la lana que sacó el socio accionista, pues hay que recordar las obligaciones en materia fiscal, ¿no? Que así es. no, cualquier préstamo socio accionista, pues no puede ser, no lo puede ser mayor a un año y debe haber una tasa de interés. De Te lo vas al contrario, es un corto, dividendo ficto. sí, Entonces te digo, vas tendríamos al que código. empezar a revisar, aparte de todo el tema societario, todo el tema de actas, de asamblea, etcétera, Las ver operaciones, las cuentas y ver cuál es el soporte que tengo, porque de ahí derivan muchas situaciones en un momento dado que inclusive tienen situaciones o puede incurrir en un tema fiscal de omisión de impuestos, ¿no? El claro ejemplo es el que te comento de sacar el dinero por los socios accionistas, lo manda a deudores, ya rebasó el año, ahí está el dinero y ya caí ahí en una implicación fiscal. ¿Por qué? Porque tengo un dividendo ficto y pues aproximadamente me anda costando el 52%, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y documentar y documentar. Hay que documentar. así es. Si es, pues pasamos a la siguiente Continuamos. diapositiva. Ya me lo grabé, documentar, documentar y documentar. Así es. Y a través de esa documentación, pues lo primero que tendríamos que sugerimos o como base metodológica para trabajar una auditoría corporativa, legal, societaria, pues es número uno, que tengamos que el régimen jurídico de la persona moral sea acorde al objeto social. O sea, si es una sociedad civil, pues esa sociedad civil lleva una regulación específica conforme al Código Civil del Estado. O sea, no podemos llevarnos o un copia y pega de estatutos de una sociedad anónima a una sociedad civil o de una sociedad civil a una sociedad anónima. O sea, recordemos que hay SAPIs, hay SAS, sociedades por acciones simplificadas, hay SDRL, hay SOFOMS, hay N cantidad de tipos societarios que cada uno requiere un objeto social específico. Y aquí ese tema del objeto social específico ya cobra relevancia porque ya la autoridad fiscal lo que busca es que tu empresa, tu sociedad, tenga un objeto acorde a su actividad. O sea, esos abanicos de empresas que se pueden dedicar a 2.500 cosas distintas y que nada tienen que ver con su materia principal, pues ya no funciona. O sea, aquí el tema es tener especialización en cuanto al objeto social, o sea, que vaya acorde a la materialidad, a la realidad del modelo de negocio que vas a operar y que el régimen jurídico sea el adecuado. Si es una SDRL, pues tener todo el armado corporativo de una SDRL, o sea, partes sociales, gerente general único o consejo de gerentes, puede haber o no comité de vigilancia, a diferencia de una SAPI o de una SA. ¿Sí me explico? Ese es el tema. No sé, ahí Andrés, Eduardo, ¿qué opinan?
Sí, pues ya ahorita inclusive hasta cuando vas a registrarla, ¿no? La Secretaría de Hacienda ya te pide muy acotada el objeto social a la actividad que vas a desempeñar, ¿no? Si no, de entrada ya ni siquiera te la quieren registrar. Sí, pues a la hora de contestar el cuestionario en el cual te preguntan a qué se va a dedicar, ¿o no, Eduardo? Es correcto, un cuestionario larguísimo y que si, ahora sí que para si vas a mandar a alguien y no está preparado, te van a rechazar la inscripción, ¿no? Donde no te dejan ya que el asesor lo acompañe, bueno, ahorita menos por la situación del COVID, entran solos, pero si Así es. vas, normalmente acompañamos a nuestros clientes y retiradito y sana distancia y quédate afuera mejor, ¿no? Porque donde cuestiones, donde opines algo, te quitan la cita y te cancelan el trámite. Entonces, se acabaron las empresas todólogas, hay unas actividades preponderantes y esas actividades Así es. preponderantes no pueden ser más de 3, incluso para el criterio de la autoridad, en donde tú tienes que tener una que gane más del 50% que sea tu actividad preponderante y registras tus ingresos. ¿Cuál es tu actividad que va a llevar más del 50% de ingresos? ¿No? Y esa es la que te va a obligar en términos de controles, de auditoría, de fiscales y todas tus obligaciones, te va a obligar a llevar a cabo todos los procesos, ¿no? Exacto, entonces de la mano de ese régimen jurídico objeto social, pues ya nos vamos a los estatutos sociales, que serían las reglas de organización, operación y administración de la empresa, que de igual manera deben ir acorde al objeto y al régimen jurídico. Ejemplo, si es una SAPI, pues una SAPI requiere un comité de prácticas, un comité de prácticas societarias, comité de vigilancia, una dirección, un comité ejecutivo, la asamblea, una dirección general, consejo de administración, consejeros independientes, o sea, toda una estructura administrativa que piénsalo 2 veces antes de querer recomendar una SAPI, si no es un negocio que Que da no es el fin. para tener, exactamente. Hay alternativas, por ejemplo, a una SAPI, llamémosle, que está regulada por la Ley de Mercado de Valores, pues ya ahora con las reformas a la Ley de Sociedades Mercantiles, las sociedades anónimas pueden pactar mecanismos y tener, llamémosle, ciertas soluciones o herramientas de la SAPI, las puedes tener en una SA normal, que puede Así estar al es. alcance de una pequeña, micro, mediana empresa. Normalmente el beneficio Normalmente, principal, adelante, adelante. perdón, sugieren ese tipo de sociedades por la diferenciación en los beneficios como societarios, ¿no, Enrique? Sí, Era lo pero que se sugería mucho el tema de la SAPI. Digo, yo la verdad, digo, pero no soy porque se experto. pusieron de moda, pero toda la vida Sí, claro. se han podido Sí, El segmentar tema es que clases de acciones tendríamos y que series. acudir, pues lo mismo, hay que acudir al experto para que nos oriente y no irnos con la finta, porque sí me pasa mucho y digo, me han llegado aquí varios al despacho que me dicen, oye, contador, pues me recomendaron una SAPI. Bueno, ¿y esas cuáles son o qué? O sea, a ver si vienen y me dan una clase, ¿no? Digo, el tema yo creo que tenemos que atender mucho a la actividad que voy a desempeñar y repito y me regreso mucho a acudir con el experto, ¿no? ¿Qué es lo que me conviene? Entonces tendría que acudir al abogado para que me diga exactamente cuál es la razón de ser de cada una de las sociedades, porque luego sí se iban mucho con el tema de eso. Oye, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que la SAPI me permite tener ciertos privilegios a ciertos socios que en la sociedad anónima, por ejemplo, no. Pero otra tú así es. comentas bien, Enrique, pues que efectivamente también se puede. El tema nada más es Sí. establecerlo bien dentro de los estatutos. Al final de cuentas, hay que recordar que la asamblea es el órgano más importante dentro de lo que es una sociedad y ahí se pueden establecer todos los acuerdos. Digo, lógicamente, siempre y cuando pues voy a hacer una actividad lícita, ¿no? Sí, lo mencionaba Enrique, ¿no? O sea, afortunadamente la SAPI era una de las distinciones principales. Uno, el tema de cómo se administran y las limitaciones a socios y accionistas. Dos, el tema, por ahí un tema bondad fiscal por el tema de que se rigen por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Bueno, por la Ley Mexicana de Bolsa de Valores. Y la otra principal, se quita ese famoso forma de administrar por la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles que mencionaba Enrique, en donde ya ahora sí puedes también en las SASB o en cualquier otra sociedad limitada administrar, limitar a socios, y tener todo un tema de buena administración de la sociedad. Entonces, coincido, yo creo que más, al final de cuentas, las APIs tienen bondades fiscales, pero acordémonos de lo que mencionabas hace rato tú también, Andrés, el tema de la reforma fiscal, el tema del 5A, el tema, ahí por ahí Sandra nos anda distrayendo, pero bueno, el tema de la reforma fiscal de la razón de negocio. Entonces, si la SAPI la vas a utilizar solo por un beneficio fiscal, caerías en una contradicción y no tendrías cómo comprobar ni materializar este tipo de bondad o beneficio fiscal. Pues es que digo, ahí volvemos al 5B, ¿no? Cualquier acto jurídico que tú realices en beneficio, sin un beneficio económico, solamente por un tema fiscal, pues ya de entrada te lo van a estar cuestionando, ¿no? Así es.
Sí, y a la par de estos estatutos sociales que están plasmados en el acta constitutiva y en la vida corporativa formalizada, por decirlo de alguna manera, ante fedatario público, pues también ya ahora podemos pactar entre socios o accionistas convenios privados a través de los cuales podemos distinguir acciones, distinguir obligaciones, distinguir beneficios y resolver posibles controversias futuras. Eso es importantísimo. Normalmente, cuando lo decíamos al inicio, alguien quiere adquirir o ingresar a una nueva sociedad o hacer algo o asociarse con alguien que va a aportar capital y piensan en que va a ser un negocio, yo creo que lo principal, la formalidad es la asamblea, la incorporación, el título accionario y todo eso, pero el convenio de socios y accionistas es lo que detona lo que estás diciendo, Enrique. Si no lo preparan, es como pues un tema de generar qué condiciones se darían, si se da o no se da el negocio, cómo sería el tema de la salida, incluso en el convenio de accionistas, y Exacto. penalidades si quieres irte antes. Entonces, ese tipo de convenios es muy pocas veces las ocasiones que me ha tocado verlo cuando nos toca asesorar. Entonces, siempre que alguien dice, oye, me están invitando a un negocio común, me están invitando a un negocio, me ofrecen, me prometen las perlas de la Virgen, señores empresarios, váyanse a un convenio de accionistas, formalícelo o darle una ratificación ante notario y listo. Eso va a quitar y va a quitarnos el problema futuro para disolver o salirte o lo que tú deseas hacer. Así es, o sea, y el tema de la auditoría es precisamente que podamos analizar, desmenuzar y detectar cuáles son las áreas de oportunidad, cuáles son las áreas de riesgo para corregir e implementar las medidas correspondientes. Y parte de lo que se revisa en esta auditoría, en este análisis, segmentación que se hace, porque literal hacemos una segmentación de la empresa, hablamos del órgano de administración, donde también me encuentro de repente sociedades que tienen un régimen de administración que no va acorde a su régimen jurídico, equivocado, que la designación del administrador único no está correcta, que no está bien hecha, que no tiene debidamente otorgadas las facultades, los poderes, que no están delimitados sus obligaciones, o que si bien le impusieron obligación de, por ejemplo, exhibir una fianza, no está exhibida, no consta ni en contabilidad, ni en actas, ni en ningún documento. Y ahí es un balazo automático para la persona que está en la administración. Así Y generalmente es el dueño. O sea, él solo o sea, si desconoce estos temas, o sea, que reitero, no es porque sean expertos, ni los queremos convertir en abogados, contadores, fiscalistas, simplemente que conozcan lo básico para que empiecen por autocuidarse y autoprotegerse. ¿Sí me explico? Y también las obligaciones, hablamos hace rato de las obligaciones del comisario, que es el órgano de vigilancia, que trabaja de la mano del órgano de administración, pues llevan una responsabilidad en caso de que haya un conflicto entre socios. Lo primero que se empieza a buscar son las cuentas o el hilo negro en la contabilidad o los detalles, los gastos mal ejecutados, las operaciones no soportadas, y ahí es donde le pueden fincar a alguien una responsabilidad por administración fraudulenta, y no porque lo hubiera hecho con un dolo, sino por omisión. Así es. No está llevando a cabo adecuadamente sus obligaciones y le pueden fincar una responsabilidad de un grupo de socios que quiera salir o que haya un conflicto de intereses. Si quiere ir por la tangente nombrando responsables porque entonces el órgano era y no hicieron su chamba y pueden incluso, aunque haya sido problema de socios y accionistas, pues culpar a alguien en base a las mismas actas que existen. Es que aquí digo, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Tendríamos que partir de analizar y desmenuzar desde el acta constitutiva ¿qué me obligo como accionista y cuáles son mis obligaciones de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles o de acuerdo al tipo de sociedad que tengo. Y de ahí también empezar a partir y ver cuáles son los órganos de vigilancia y cómo están conformados y si realmente están llevando a cabo o no su función. Exacto. Así es. Lo básico es tener aportaciones reales y debidamente reflejadas en aspecto societario y contable, que tengas el debido cumplimiento fiscal como administrador único, representante legal, cuides que siempre se lleve a cabo las declaraciones correspondientes, se lleven a cabo los pagos correspondientes y que el órgano de vigilancia documente su gestión y su administración y su función dentro de la empresa. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a tener un poco más de claridad con este proceso en el cual pues voy a revisar órgano de vigilancia, reitero, su régimen, designación, cumplimiento de las obligaciones. Voy a confrontar
historial contable, o sea, ese registro contable con mi historial corporativo de actas de asamblea, empezando por el acta constitutiva, la aportación de capital inicial, más las actas de asambleas generales ordinarias de aprobación de resultados. De la mano de la existencia de libros corporativos, ¿cuáles libros corporativos es? Libro de actas, libro de registro de socios, de accionistas y el libro de variaciones a capital. Estos serían los puntos básicos que debo yo revisar, por lo menos debo de tener, si bien no actualizados, pero por lo menos tenerlos ahí en la empresa, por lo menos. Eduardo, Andrés. No, digo, pues es que es algo que yo como auditor, bueno, donde he participado como auditor, difícilmente los tienen, ¿no? O sea, la verdad es que nadie los tiene. O sea, preguntas si no existen, no los tienen, no hay actualizadas las actas, preguntas por los títulos accionarios, nadie los tiene. O sea, aquí sí, de repente sí hay un desaseo de parte de las empresas, como que no les preocupa mucho, pero luego vienen los problemas internos y creo que ahí es donde derivan en demandas, ¿no? Entonces sí es importante ver y cuidar todo ese tipo de situaciones con independencia de que pudiera también haber alguna implicación fiscal, ¿no? Ahí. Sí, hay que recordar que cuando tenemos una revisión o una auditoría de cualquier tipo, es parte, los libros de este tipo societarios, es parte de la contabilidad, de lo que se le conoce como, de lo que si la auditoría te pide temas de registros contables, es parte de la contabilidad que entregues los libros, y así lo menciona la ley. Entonces, lo que pudiera suceder es que incluso no los tuvieras, pues va a ser una sanción económica también, ¿no? Así es, y también, llamémosle, abordando la perspectiva como consejero independiente para empresas familiares, o sea, el primer tema que se debe de cuidar en la parte corporativa es que cada accionista o socio tenga legalmente acreditada su propiedad, porque no basta que tengas el acta constitutiva, requieres tener el título accionario o la parte social que te acredita como socio. ¿Para qué? Para ejercer cualquier derecho, ya sea un derecho de oposición, un derecho de retiro, derecho de separación, rendición de cuentas, ejercer mi derecho al voto, ejercer mi derecho a estar informado en las asambleas, porque ¿qué pasa si soy socio minoritario y quiero ejercer mis derechos de minoría en una asamblea mayoritaria y no tengo los títulos accionarios? Me van a pasar la planadora. No, y el tema de patrimonial, ¿no? La herencia, el tema de, pues, ¿qué le vas a pasar? Nada más el recaudo de que tienes una participación, pues, digo, pues también hay que documentarla para poder tener un tema patrimonial para, en este caso, la esposa o los hijos o las personas que tengan derecho a ese beneficio. Exacto. Como socio accionista en las empresas, ¿no? Así es. La siguiente, por favor. De estas 3 puntos que vemos en pantalla, ya hablamos de las aportaciones de capital. La operación diaria, aquí el tema es operación diaria que coincida y se materialice debidamente. Con una auditoría corporativa, me voy a dar cuenta de esto. ¿Por qué corporativa? Porque esta operación diaria que coincide y se materialice tiene el origen en negociaciones o acuerdos que lleva a cabo la administración o los representantes legales con proveedores o terceros y que deben de constar en acuerdos llamados contratos o convenios. Y esos contratos o convenios deben de estar materializados y debe de haber constancia de que se están llevando a cabo esas operaciones y coinciden con la parte fiscal, con la parte contable, con la parte financiera. O sea, no puede haber un documento firmado, llamémosle, por sí solo. O sea, debe tener una realidad y una materialidad. Y agrégale el punto que hablamos aquí de que la persona que firmó o celebró ese contrato tenga las facultades para haberlo hecho. Porque si no las tiene, es una responsabilidad de carácter personal. Y entonces, ¿dónde está el beneficio de tener una sociedad que uno de los beneficios que pudiéramos tener es el límite patrimonial, donde yo respondo hasta por el monto de mis aportaciones? Pero yo como dueño, pues no tengo debidamente otorgadas facultades, aunque yo le pedí al notario que lo hiciera, pero por X razón no lo hizo, y ahí ando firmando a diestra y siniestra contratos, pagarés, títulos de crédito, y no tengo facultades para hacerlo, y es algo del pan nuestro de cada día. Ahí lo comentaba Andrés en su momento, ¿no? El tema de cuando se hacen los movimientos entre socios o accionistas que se generan el famoso préstamo sin interés, pero luego sí lo quieren reconocer y se van a mejorar la tasa de mercado y olvídate del precio de transferencia, pero se les olvida que los intereses tienen que ser acordes financieramente, o sea, los intereses se devengan al final del mes.
y muchos nada lo señalan en contrato, pero no lo reflejan financieramente, ¿no? Exacto. O viceversa, ¿no? Viceversa, dicen, le voy a cobrar intereses si no hay un contrato, entonces no hay una tasa de referencia formal que luego nos proteja del tema de operaciones de partes relacionadas, ¿no? Y digo, no se diga el tema de los poderes, que pues, a veces cambian de personal por rotación y se quedan vivos los poderes, o viceversa también cambias a nuevos, le das gente facultades y las tienes limitadas y no revisan ese apartado, que normalmente es transmisión de dominio con traslado de dominio vienen limitadas, ¿no? Pero a veces no se fijan y el hecho que vean un poder asignado ya generan todo el tipo de contratos con ellos. Y ahí imagínate algo grave, o sea, un apoderado, o sea, una persona que no haya quedado bien en buenos términos con la empresa, si no le revoca los poderes, por ejemplo, judiciales, si es un abogado, literal, pudiera darse el caso que vaya y se desista de un juicio de amparo, de un juicio que tengas y donde te puede generar un perjuicio patrimonial, porque no revisaste adecuadamente y no revocaste poderes. O sea, el tema de la auditoría corporativa es primordial y básico y va de la mano de la auditoría fiscal y contable. O sea, no, porque el impacto patrimonial puede ser inmenso y se puede acabar una empresa, un patrimonio, un grupo empresarial por esto. Ahí también digo, en el tema de los poderes, en el inventario que tú comentas, Enrique, y la importancia de revocar los poderes, también es importante de repente que agarran a algunos trabajadores, se les dan poderes especiales para efectos únicamente que vayan y tramiten la fiel, tramitan la fiel, etcétera, y ya, resulta que el día de mañana el trabajador se va y la fiel queda vinculada con él. Con él. Entonces también hay que tener cuidado porque pues tú sigues firmando, el que sea representante legal, pasan años y no se da cuenta que sigue firmando declaraciones de aquella empresa. Así es. Y luego como se renuevan en línea, pues se sigue renovando. Sí, también sería un caso de que la persona esté al pendiente de sus facultades y pida que lo... Sí, no, es que aquí también digo, es importante toda esa desvinculación y hay que recordar que si bien es cierto la fiel es de la persona moral, pero está vinculada a la persona física. Entonces ahí la persona física está firmando. Hay que recordar que pues la persona moral es una ficción jurídica, o sea, por sí sola no existe. Necesita de la representación de alguien de una persona para que pueda operar. Entonces, de la mano con el inventario de poderes, también hay que tener mucho cuidado con el tema de las fieles y que éstas vayan acorde a la persona que está ahí vinculada, porque también aquí habrá que ver si hay un tipo de sanciones por la autoridad, donde a lo mejor ya están revocados los poderes y la persona sigue firmando una declaración. Aquí también pudiera haber un tema Por eso aquí la moraleja es que la próxima vez que alguien te invite como apoderado o comisario, ve y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Se empieza a cobrar, ¿no? Oye, pero fíjate, es interesante lo que mencionas, Andrés, ¿eh? Digo, el tema personal también de las personas que representan a veces a las sociedades, que al momento que se desvincule esa relación laboral soliciten el cambio. Y ojo, las empresas, el contribuyente que esté utilizando la firma y los sellos, debe de revocar y debe sacar nuevos sellos, porque acuérdense que los sellos para el tema de facturación están amarrados con la fiel de ese representante. A veces sucede que ese cambio de poderes y simplemente lo hacen internamente y legalmente. Siguen teniendo vigencia en la pregunta que decías, Andrés. O sea, no significa que si tus facultades legales han caducado o vencido, porque hay que recordar que en algunos estados los poderes, como en Jalisco, tienen 5 años de vigencia. 5 años. Sí, entonces no significa que si vence tu poder, venza a la par la fiel. Tiene una caducidad diferente. Sí, claro. De acuerdo al trámite, ¿no? Sí, pero al final de cuentas se supone que nació de una facultad que como sociedad le diste y si ya lo revocaste, también ahí digo, realmente estoy mintiendo como sociedad con independencia de la responsabilidad que lleve la persona porque realmente está firmando un documento público que es ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces hay que tener pues mucho cuidado con este tipo de cosas y que vayan acorde a la situación vigente de cada sociedad o cada negocio, ¿no? Correcto. Así es. Y pues... Y nomás digo, recordar que aquí es un tema, porque luego a lo mejor quizá puede haber algunos accionistas que digan, oye, pues que siga firmando. Y más si a lo mejor también por ahí algunos pecadillos.
Recordar que el tema... O hay el algunos tema, vagos que tienen a la suegra ahí de administrador general único. sí, pues a lo mejor hay que siga, ¿no? ¿no? No, digo, aquí hay que recordar, digo, que el tema de compliance, aparte del cumplimiento, siempre habla de un tema ético, ¿no? De buenas prácticas, y esto pues es importante, ¿no? Si ya no está conmigo esa persona, pues hay que revocar los poderes y hay que revocar las fieles y hay que asignar nuevas fieles, porque también hay que recordar que para efectos de seguro social, la firma se tramita con la fiel de representante legal. Ahí es la fiel de representante legal, o sea, como persona física, Así es. no como persona moral, porque hay que recordar que siempre hay dos fieles, ¿no? Ok, sacas tú como persona física y luego vas y sacas la de la persona moral, que la vinculan a la persona física. Sí, en el caso del Seguro Social lo haces con la fiel de representante legal, de manera directa. Mismo caso en el tema de PLD, ¿no? Cuando das tus avisos de operaciones vulnerables, puede ser el representante legal o la persona que le hayas asignado las facultades también. Entonces, hay muchos vínculos que si empezamos a hacer memoria, yo creo que vamos a encontrar bastante, la misma Secretaría de Economía, todo ese tipo de avisos que recaen a lo mejor en una persona que o no existe ya o dejó de trabajar contigo. Y es un tema de, digamos, lo mencionaste ahorita, Andrés, tema moral. O sea, también las empresas deben cuidar el entorno moral de su empresa, porque ese entorno moral le va a dar el éxito, la credibilidad y, por supuesto, los negocios futuros, ¿no? Sí, no, es que sobre todo, a lo mejor aquí en México todavía no le dan mucha importancia, pero por ejemplo, si yo quiero acceder a clientes de alguna manera del vecino país, pues se fijan mucho en ese tema del compliance, del cumplimiento corporativo, todo el tema de las normas, porque también de alguna manera te da una seguridad de que el negocio va a persistir en el tiempo, que hay buenas prácticas, ¿no? Entonces es importante que lo tomemos en cuenta como también inclusive una oportunidad de negocio. Así es. Así es, y pues bueno, llegamos a la recta final, son las ya 8 con 19 minutos, vamos a las conclusiones, pues serían de mi parte, Eduardo, Andrés, amigos que nos están viendo, pues la conclusión es que si yo aspiro a que la empresa y mi patrimonio empresarial tenga beneficios y tenga una tranquilidad, pues debo de empezar por ordenar mi sociedad, anónima, SDRL, SC, el tipo societario que utilices, o incluso si eres persona física, pues que tengas en orden tus documentos, en orden los procesos, en orden tu contabilidad, para que así puedas tener las bases para hacer una planeación patrimonial y ese patrimonio lo puedas disfrutar, lo puedas transmitir, lo puedas heredar, puedas hacer lo que tú elijas con ese patrimonio. O sea, la auditoría corporativa es prevenir riesgos y darles certeza a las inversiones y certeza y tranquilidad a los socios. ¿Vale? Correcto. Muy bien, pues no sé, digo yo, la verdad, ¿qué más puedo aportar? Ya lo que comentamos, no sé si hay algunas dudas o comentarios de las personas aquí y abrir un pequeño espacio, Eduardo, los tiempos. Sí, ahorita Adelante. le damos seguimiento a las preguntas si hubiera y ahí el apoyo final con unas encuestas también, ¿no? Adelante, Daniela, si nos ayudas. Creo que sí. María del Carmen Noyola nos pregunta, si el libro de actas no está al corriente, incluso tengo un importe considerable en la cuenta de futuros aumentos de capital, ¿qué es lo conveniente hacer? Bueno, pues ahí tiene que hacerse la revisión, o sea, el revisar los auxiliares contables o la cuenta de capital para ver cómo están esas aportaciones y hacer las actas correspondientes aperturando la cuenta de aportaciones para futuro aumento de capital y si se decide capitalizarlo, llevar a cabo la capitalización con la correspondiente emisión de acciones y la asamblea correspondiente. Eso por lo que va a la parte corporativa. No sé, Eduardo, Andrés. Ahí habla más que todo también, Enrique, de si el libro de actas no está actualizado al corriente. Hay que actualizarlo, pero lo primero es tener el material que va a actualizar el libro de actas, o sea, el acta, donde conste la apertura de la cuenta, la capitalización correspondiente, el monto de las aportaciones y llevar a cabo la actualización de del libro corporativo. Y bueno, ahí en cuanto al tema de lo que pregunta, no sé, no entiendo bien si dice cuanto al futuro aumento de capital que conviene, pues aquí vuelve lo mismo. ¿Qué quieren los socios, no? No, Coca no. Exactamente. Tendrían que ver si de verdad quieren capitalizarlo por el tema de lo que decíamos de 78 de la ley CR, ¿no? Porque si te vas a capitalizar y es una sociedad SADCB, te vas a llevar 2 años para hacer un tema de reembolso, un tema de cancelaciones o algo, o
o hacer otros movimientos. Bueno, ya preguntan de qué hacer para que no se considere dividendo ficto. Bueno, ahí son dos cosas, ¿no? La ley te habla de que debe ser menor un año y una tasa de interés de mercado. Y deben cumplirse las dos. De lo contrario, una revisión, pues te lo van a tipificar como dividendo ficto. Y hacer el estudio de precio de transferencias forzoso. Así es, digo, bueno, habría que atender aquí si la empresa rebasa 13 millones, estarías obligado, ¿no? Si no, pues ahí te exceptúa, ¿no? Es correcto. La Así es. siguiente, Marta Eugenia nos pregunta, si se realiza una corrección a un acta por medio de una adenda, ¿se registra también en el libro de actos? Sí, se tiene que levantar la certificación y habría que ver qué es lo que se va a modificar, porque no, o sea, no cualquier, llamémosle, no se puede hacer una modificación, un acta de asamblea con un adendum, porque estaríamos alterando la Solo si voluntad de son la datos asamblea. generales. Si son datos Así generales, es. eso sí, pero si son numéricos, no se podría. Así es, tiene que hacerse una nueva asamblea y si fuera el dato, como lo comenté, dar una corrección, sí de las permitidas, se levanta por parte del secretario de la asamblea, no secretario del consejo, secretario de la asamblea, se levanta la certificación y se lleva a cabo el teste y la adecuación correspondiente. Así es. De Carmina. ¿Cómo se puede implementar de una persona moral a un accionista o representante legal para que no se interprete como dividendo? Perdimos tu audio, Daniela, no te escuchamos Sí, bien. ¿Puedes no se escucha. repetir, por favor? Es de los dividendos fictos, yo ya lo comenté. Ah, Ok, perfecto. bien. ¿Cómo ¿Cómo podemos podemos hacer hacer para para tener tener constancia de participación de las tres fuentes que Te sigues cortando. vamos a enviar? Sigues cortando tu audio. Ahorita está mucho. ¿Listo? ¿Calamos otra vez? Podemos, si quieres, silenciar y que se utilice tu micrófono, Eduardo. ¿Quieres? La obligación de realizar avisos a la autoridad en la composición accionaria y partes sociales abarca las aportaciones para futuro aumento de capital. ¿Se escuchó o no? Vamos a ver si quita No los abarca, desde mi perspectiva, considero que no sé, Andrés, Eduardo. No, a menos de que se haya capitalizado, ¿no? Realmente no cambia la estructura accionaria. Así es. Sí, hasta que se formalice hace pues la reclasificación, ahora sí como quedaría el capital, ¿no? Noel Mendoza nos pregunta, aviso de marca, ¿dónde está regulado? El INPI. En la Ley de Propiedad Industrial y en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pero el fundamento lo encuentras en la Ley de Propiedad Industrial. Que es la que se acaba de renovar, ¿no? Comentábamos para que estén al Es pendiente, correcto. que estén al pendiente, la busquen y si no, con gusto las mandamos por correo y la puedan estudiar. Así es. Francisco Castillo Vera pregunta, en una empresa celebraron un acta de asamblea ordinaria por el cierre del ejercicio, se dictamina e hicieron un adendum para ver el informe fiscal del dictamen. Entonces, ¿sería incorrecto? ¿Se tendría que celebrar otra acta para presentar el informe del dictamen? A reserva de revisar lo específico el caso, diría que sí, habría que hacer no adendum, sino una asamblea nueva. Incluso eso es lo mismo que nos marca la ley, hablando de que si en una auditoría te autocorriges y modificas tus financieros, pues presentas complementarias, ¿no? Es el mismo caso. No aplica el término no aplica el término complementario en asambleas. Entonces tendrías que modificar tu asamblea mencionando que derivado de esa revisión que tuvieron, se generaron los cambios de capital, ¿no? Así es. Yo tengo una duda. Adelante, Marta. Ok. Adelante. En el caso hubo una acta de asamblea donde se hizo una enajenación de los hijos, del padre hacia los hijos. Entonces, al momento de revisar las actas, me dice el papá, no, se equivocó el notario y era una donación. Entonces, es lo que nos sugerían, que hiciéramos una venta. ¿Ahí procedería o cómo procede, o cómo se podría hacer la corrección? Habrá que revisarlo, Marta, porque si quitamos la palabra enajenación y le ponemos donación, estamos alterando un acuerdo de asamblea y cambia completamente el sentido del propósito. Y en ambos casos te tuvo que haber dado, si fue enajenación, el registro también, una formalidad que
tendríamos que ver ahí con Enrique cómo se subsana este error de manera pues, formal ante el registro público y todo ese tipo de autoridades, ¿no? Así Sí, es. porque hay una serie de fiscal, implicaciones, o sea, la donación totalmente. estaría exenta y la enajenación pues es una operación completamente grabada y Así si es. no dictaminaron la operación, la retención del 20%, determinar ahí una serie de situaciones que sí, digo, sí, yo creo que sí tendrían que modificar o hacer un acta ahí adicional, ¿no? Corrigiendo el error. Sí. Digo, Ok. yo tengo también la duda junto con Marta de cómo puedes subsanar algo que si ya se formalizó, ¿no? Al hacer el tema o si simplemente se quedó en contratos privados, pues no hay problema, ¿no? Si realmente ahí se quedó en contratos privados, pues qué padre, pero si se llevó ya en una asamblea y formalizaron la asamblea haciéndola extraordinaria o de alguna forma entre registro de propiedad, ahí yo también, ojalá ahí Enrique luego cache. Sí, tendríamos que irnos a teoría de las obligaciones Exacto. y los requisitos de nulidad de los actos jurídicos y ver si pudiéramos Si decretar la caes dentro nulidad. de... Exacto. Exactamente. Sí, sí es importante eso. Buena Sí, pregunta, porque ahí Marta. hay una serie de implicaciones fiscales importantes. Sí. Totalmente. Así es. Muchas gracias. Sí, Marta, de nada, seguimos en contacto. Seguimos. María del Carmen pregunta, ¿existe algún artículo en la Ley General de Sociedades Mercantiles o en alguna otra de cómo corregir algún error en las actas? No, o sea, no No. hay ningún artículo, es cuestión de interpretación en función a lo que es las reglas para la elaboración de las actas de asamblea en general y el contenido de los actos jurídicos en cuanto a actos, sus elementos esenciales de validez. Exacto. Sí, la ley general de sociedades pero te da nada más cómo debes de nacer, qué obligaciones vas a tener, cómo se administran y qué tipo de sociedad es la que te va a llevar a cabo la actividad o el negocio, ¿no? Pero sí, no habla de un tema de correcciones. Así es. Miriam nos está pidiendo la Adelante, palabra. adelante. ¿Quién pide la palabra? Miriam. Miriam, te vamos a dar acceso. ¿Listo, Miriam? Creo que ya quedó. Calamos. ¿Listo? ¿No? ¿No te deja? ¿No tienes que activarlo ella? Tienes que activar, mire, si tú también le das a habilitar tu audio y nosotros te lo estamos habilitando también por acá. Creo que no podemos. ¿No permite? Yo y Marta no tuvimos problemas, no sé cómo fue el... No, dice que no. No, ok. Está bien, no sé si alguien más quiera comentar algo o Daniela. Francisco Castillo, ¿qué tipo de actas o dependiendo de lo que se celebra tendrían que ser protocolizadas ante notario? Ahí sí, mi estimado Enrique. Depende del acto jurídico que conste los acuerdos en la asamblea, es que dependerá su protocolización o no, aunque de entrada se recomienda que todas se protocolicen para que tengan fecha cierta. Más sin embargo, no necesariamente si se protocoliza, no todas las actas protocolizadas son actos registrables ante el registro público de la propiedad. Entonces, más bien habrá que ver cuál es el propósito de buscar la protocolización, si únicamente fecha cierta o si darle efectos frente a autoridades o frente a terceros. Sí, de nada, Francisco. La encuesta. Ok, en este momento estaremos poniéndoles un... Otra vez se No, fue la voz. no se escucha, no se escucha. Daniela no se Solamente escucha. les pondremos una encuesta para que nos ayuden a contestarla. Yo cerré mi Perfecto. audio. Y Y también pues ya en lo subsecuente les avisaremos de la próxima, ¿no? sí, con esta sesión cerraríamos el ciclo, llamémosle de temas societarios, corporativos, legales en estas conferencias y webinars que estamos organizando. Los próximos temas serían ya enfocados, pasaríamos a una etapa distinta donde hablaremos ya de temas fiscales y contables y con oportunidad les haremos llegar la invitación correspondiente para la siguiente ocasión. Dice María del Carmen Oyola Lemus, ¿existe término para la producción del acta? No, no, Enrique está ahí, ahí se señala que No, el delegado se le asignará la tarea y muchas así veces es. pueden tardar mucho, ¿no? Pero, Sí, ¿no? ¿no? Y ahí, ojo, o sea, aquí como cierre, también, porque es común y a lo mejor pasa desapercibido, el delegado es el responsable de que las firmas contenidas en el acta sean
las correctas y las reales. Así es, y que haya Así validado que lo hayan firmado. Así que aguas, si de repente, ay, se me perdió una hoja o se me faltó una firma, pues déjame aviento el garabato, a veces sin intención, o sea, y decir, bueno, pues ahí de subsanarlo, pero si se viene un problema, el delegado es el responsable, y el delegado a veces ni siquiera es el socio accionista, es el Exacto. pasante, el abogado, el contador, el asesor que le dan, o sea, oye, pues llévalo a la notaría, pero Lo entonces... que quiere, como quiere acercar la chamba rápido, pues se la avienta, ¿no? Oye, Exactamente, ahí entonces a lo mejor aguas con eso. ligando lo que decía Francisco Castillo, si mal no recuerdo, de que cuáles se deben protocolizar, ¿no? También está amarrando lo de Marta, si hay un tiempo. Todo depende también mucho de lo que se tenga que llevar a cabo el acto, si es necesario grabar, o sea, que se protocolice o no, porque también recuerden que eso, el dejarlo pendiente, hay consecuencias. Muchas veces en los notarios, y te pongo un ejemplo que pasa en notarías, ellos generan el folio y no lo registran, ellos los penalizan si hay un desfase de tiempo y a veces, muchas veces cuestionan o dejan la formalidad contra el pago y a veces pues el empresario hace largas para el pago, pasa el tiempo y a veces ellos pueden ser penalizados o también pues es un tema de que hay que ver la necesidad, ¿no? Yo creo que yo dejaría el depende qué es lo que estás haciendo, qué acto estás haciendo, como lo mencionaba ahorita Enrique, ¿no? Así es. Les agradecemos a todos por su participación. En los siguientes días se les estará enviando el material junto con su certificado. También los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. En todas nos encuentran como Grupo Toret. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Y también para contactarnos nos pueden hacer llegar un correo en el que está apareciendo ahorita en pantalla para cualquier seguimiento que necesiten o si tienen alguna duda. Así es. De mi parte, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su atención, por estar aquí, compartir este tiempo valioso y esperamos, pues de mi parte espero haberles sido de utilidad y que lo que haya compartido sea de valor para ustedes y lo puedan aplicar de manera inmediata y práctica en sus negocios y empresas. Gracias, Eduardo. Gracias, Andrés. Gracias, Daniela. Igualmente a todos, saludos. Excelente noche. Cuídense. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, amigos. Andrés, Enrique, por ahí conocidos otra vez, ¿no? Francisco, Sí, así es. Castillo, Crispín, no sé, hay varios ahí también. Un gusto que siempre nos acompañen, como dice Enrique, que nos brinden su tiempo para estar en estas horas también, que no son tan nocturnas, pero después de un día de trabajo suele ser pesado. Así es. Muy bien, pues Muy bien. gracias. Éxito para